a grabar, así ya queda para todos. Había una parte, ya la estuvimos viendo en cuanto a lo que era el proceso comunicativo, eso no hace falta darlo porque ya lo vimos, lo que era una definición de noticias también, lo de la clasificación de los medios primarios y cuaternarios, era la forma, yo se lo había explicado el otro día, eso es un poco la historia de la radio, de los medios de comunicación como habían surgido allí, desde el origen hasta la actualidad, un poco también lo que era el observatorio de medios que lo hemos estado analizando, una definición de noticia, que es todo hecho relevante, ¿no? Que bueno, que sea de interés para un determinado grupo de personas o comunidad, pero esas cosas hay que tener en cuenta algunas cuestiones, porque no todo un mismo hecho es noticia, para aclarar. Por ejemplo, si hay un pozo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para nosotros que vivimos acá, no es noticia, pero si a nosotros nos dicen que se generó un pozo grande que no podés pasar por alguna de las calles de la ciudad, no sé, poner Avenida San Martín, la Sicilia Borja, bueno, para nosotros sí, porque es donde vivimos. Entonces, fíjense que un mismo hecho, de acuerdo a donde suceda, ¿es noticia o no es noticia? Si ustedes me dicen, bueno, se decayó un edificio en Buenos Aires y mató 30 personas. ¿Es noticia? Sí, aunque no haya ocurrido en Carlos Casares, pero la magnitud de lo que ha sucedido, el hecho que ha sucedido, termina siendo noticia porque nos afecta a todos por lo que ha acontecido. Después, tiene algunos datos que señalaba en cuanto a, para que sea una noticia. No sé, vieron que el otro día, para el hecho más para que se manejen, ¿quién dice una noticia puede ser de alguien, un fallecimiento de una celebridad o alguien conocido? Vieron que el otro día murió la hermana de Mirta Legrand, 93 años. Se debe morir por día un montón de gente que tenga 93 años, pero no todos los días se muere la hermana de Mirta Legrand. Entonces lo que es noticia es que es la hermana de Mirta Legrand. ¿Se entiende? O sea, un mismo hecho de un fallecimiento es noticia de acuerdo a quién suceda y a quién sea. Hay algunas cositas que decía el tema de, de, estas cosas, ¿no? De qué es lo que puede llegar a ser noticia, lo que no puede llegar a ser noticia. También hay hechos que son insólitos, que son, no sé, noticias. ¿Recuerdan que hace un par de días se hablaba de esas luces que cruzaban en el cielo? Nadie supo bien qué era. Bueno, pero pasó a ser noticia porque era algo raro, algo que no sucedía todos los días. Después, otra de las cosas, ese famoso ruido que se había ocasionado por el silencio que hay en las noches debido a todo esto de la cuarentena, que también hay una explicación, o sea, era un hecho raro y por eso también pasaba a ser noticia. Que te golpeen la rueda, que no sé, que escuches todos los días motos, o no es noticia, porque ya está acostumbrado. Pero esas cosas, esos fenómenos raros, también son parte de noticias. O sea, tienen que ver un montón de cosas, obviamente, lo de la pandemia del coronavirus es noticia porque afecta. Pero también, a veces, para tener en cuenta la noticia, se tiene que trabajar con algún antecedente. Cuando haces una nota, el antecedente más cercano que tiene a lo del coronavirus es que hubo un caso de coronavirus, pero de otra forma, en la parte de Medio Oriente hace un par de años, pero que quedó nada más que en ese lugar. O sea, no se extendió a nivel mundial, sino que quedó en ese lugarcito nada más. Bueno, entonces, estas son las cuestiones como para tener en cuenta. Y después, para que los datos que tenemos que tener en cuenta a la hora de una noticia es la veracidad. Tenemos que corroborar que el dato, el hecho, sea veraz, que sea verdadero, porque si no, deja de ser noticia. Después, el otro tema de lo que estamos señalando en cuanto a esto de la veracidad, qué es lo que tiene que tener, las características principales, ¿no es cierto?, de esto, hace relación a esto.
Entonces tiene que ser veraz, verdadera la noticia. Y en cuanto al tema de los hechos de las noticias en sí, eh, ¿cómo se elabora una nota? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Entonces, la forma de la pirámide, ¿cómo sería? La forma de la pirámide es una punta y la parte más gruesa abajo. Eso sería la pirámide normal. Bueno, en periodismo es una pirámide invertida. Comienza así y termina en punta. ¿Qué es lo que significa esto? Que en periodismo, cuando vos vas a hacer una nota, lo más importante, que sería lo más grueso de arriba, va al principio. O sea, ¿qué tenemos como importante dentro de una nota? Sería que yo después se los voy a mandar en un videíto que tengo, si no les voy a mandar eh, con ejemplos gráficos para que vean. Es lo más importante, son lo que es la parte del título, la volanta, la bajada, lo que tiene que ver con el copete, que yo ahora les voy a explicar lo que es, y después cómo es lo de lo más importante de la noticia a lo menos importante de la noticia. Por eso se llama el pirámide invertido, o sea, venimos con lo más importante y a medida que vamos terminando la nota, vamos cerrando con los datos menos importantes. Por eso es lo que se denomina pirámide invertida. Y para poder escribir una nota, lo que tenemos que tener en cuenta son los de las 5 W, que son de términos en inglés, que tienen que ver a las 5 preguntas fundamentales, que serían, bueno, vieron que todas las preguntas, las 5 preguntas principales en inglés comienzan con la W, que sería quién, qué, cuándo, dónde y por qué. ¿Quién? O sea, quién es el que cometió el hecho o lo que sucedió, qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó y lo otro por qué sucedió. Pero a esto ahora le han agregado a estas 5 W dos cosas o dos preguntas más, que es ¿cuándo sucedió? No les puedo compartir mate, porque ahora en cuenta que le estoy dando mate. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo y cuánto? Son las dos preguntas que se agregaron. ¿Ya cómo sucedió? Sí, que te cuente, sí, bueno, hubo un accidente en una esquina. Ahí tenemos las preguntas. ¿Quién? ¿Quiénes son los protagonistas del accidente? ¿Qué? ¿Qué sucedió? Bueno, hubo un choque. ¿Cuándo? Y hace, no sé, en la mañana del día el lunes. ¿Dónde? Maya y Cecilia Borja. ¿Por qué? Y porque uno cruzó el semáforo en rojo. Fíjense cómo se van contestando las preguntas. Y las otras dos que le agregaron, que son el cómo. Bueno, ¿cómo sucedió? No, lo que pasa es que la moto venía por Cecilia Borja y el auto que venía por Avenida Maya no respetó el semáforo en rojo, cruzó, entonces ahí hubo la colisión. Fíjese cómo está explicando cómo sucedió el hecho. Y la última, cuánto. A veces el cuánto, eso tiene que ver, en este caso por ahí de la nota que decíamos, por ahí no tiene mucho que ver, pero sí el cuánto afectado, si afectado o no afectado, tiene que ver por el otro lado. Entonces, fíjense que para ustedes van a poder encontrar en una noticia esas preguntas, que son los fundamentales. A veces alguna puede llegar a faltar, como en el caso de pero a la gente nosotros tenemos que explicar qué sucedió, cuándo sucedió, ¿eh? ¿Dónde? Todas esas preguntas nosotros cuando vamos a escribir una nota las tenemos que tener en cuenta, porque si no la gente, nosotros le ponemos accidente, una persona herida. Sabemos que hubo un accidente de una persona herida. ¿Dónde? ¿Dónde sucedió? Ah, no sé. ¿Cuándo? Ah, tampoco. ¿Por qué sucedió? No sé. Entonces, fíjense qué importante es tener en cuenta ¿no? esta posibilidad de poder de poder responder en una nota esas 5 preguntas, por lo menos. Esto es lo que nos va a permitir tener esa forma de escribir. Entonces, al principio vamos a ir escribiendo cómo se va a hacer, cómo se deja hacer,
pero ya después solo, es común. En un hecho, no sé, pónganle que ustedes fueran periodistas. Pasó algo en la ciudad. Cuando van a hablar con, no sé, o con el vecino, o con alguien que haya visto, las preguntas les van a surgir solas. ¿Qué pasó, che? Así, preguntándole, no, ¿quiénes son los que chocaron? Fulanito. Che, ¿viste qué pasó? ¿Cómo fue el asunto? Fíjese cómo solo en una parte de chusmerío, que nosotros vamos y le preguntamos a alguien, estamos preguntando, haciendo estas preguntas simples. ¿Eh? Cómo estas preguntas salen hacia a la luz de cualquier información. Entonces, fíjese entonces, tenemos lo de la pirámide invertida, al revés, lo más importante hacia lo menos importante, responder las 5 preguntas fundamentales, agregadas 2 más, y yo les había dicho lo que era el copete. El copete es el resumen de lo más importante de la noticia. Algunos por ahí pueden decir, pero el copete puede ser, no sé, el resumen de la noticia. No, no. El copete es el resumen, vendría a ser, de lo más importante de la noticia. Eso igual nosotros, yo se lo quería ir aclarando, yo después se lo voy a mandar con ejemplos como para que ustedes lo puedan tener mucho más claro. Esto entonces en cuanto a lo que hace la parte de una noticia. Los títulos, saben cuál es el título, pueden ser la parte de arriba que se titula, y lo que encuentran arriba en la parte superior de un título en un diario, eso es lo que se denomina la volanta. Por ejemplo, en un título decir, cayó un avión de, no sé, de una línea europea donde fallecieron 15 personas. Y en la volanta pueden poner, qué sé yo, en Alemania. Ahí en Alemania, que sería la volanta, les está indicando el lugar donde sucedió. O sea, la volanta lo que siempre por ahí está marcando, o el lugar donde sucedió, o el área que pertenece, o la persona que lo dijo. Eso es un dato que ayuda a reforzar el título. Después del título está lo que es la bajada o el subtítulo, que algunos lo denominan, es un refuerzo al título. Vieron que yo le decía, un avión de la línea europea cayó y hubo tantas personas fallecidas. Entonces, en la bajada, ¿qué es lo que puede llegar a ayudar? Es decir, bueno, ocurrió en una zona desierta, y no se descarta que haya podido ser un atentado. Fíjense. Mandó a Nazareno que no puede entrar. ¿Cómo? Que mandó a Nazareno que no puede entrar. Bueno, ya vayan mandando más que yo les voy a habilitar. Los que tengo yo los voy habilitando todos. Entonces, fíjense cómo la volanta te ayuda una cosa, el título te ayuda y el subtítulo bajada te refuerza. Entonces, ¿para qué sirve la volanta, el título, una bajada y el copete? No sé, ustedes están apurados y quieren saber qué sucedió. Con la lectura de la bajada, de la volanta, el título, la bajada y el copete, ustedes, si está bien hecha la nota, ya con eso ustedes ya, por lo menos, si no tienen tiempo, se enteran de lo más importante de la noticia. Después, cuando tienen tiempo, agarran y la leen con mayor detenimiento. Pero fíjense que si eso está bien armado, ya es una lectura rápida que a ustedes los informa de una manera que están al tanto bien de lo que ha sucedido. Yo esto que estuvimos hablando, yo se los voy a reforzar con algunos ejemplos. Bueno, los géneros y subgéneros periodísticos. Los géneros son 4. Tenemos el género informativo, el primero de ellos. El género informativo es la noticia en sí, que es lo que recién lo que yo les estaba explicando, de lo que es la 5W, cómo está estructurado y todo lo demás. Y el reportaje y la entrevista. Hay una diferencia. El reportaje, volvemos al ejemplo de un accidente importante. Entonces, el periodista, para poder escribir la nota,
agarra y, no sé, le pregunta a algunos testigos de ahí del lugar, recoge alguna información, si vio algo, qué pasó, entrevista al policía, puede llegar a entrevistar a alguna de las personas que se accidentó, si está en condiciones de hablar. Entonces, con toda esa información que recogió, que son reportajes, el reportaje son pequeñas preguntas que se le hace a la gente. ¿Vieron cuando en la televisión una periodista va y habla con los vecinos y le pone el micrófono a varios? Bueno, lo que está haciendo es recoger el testimonio de muchos. En ese caso lo muestra en vivo, pero si queremos hacer una nota escrita, a nosotros ese material lo que nos va a permitir es tener mayor información para poder hacer una nota más amplia. Entonces, teníamos la noticia que la explicamos de la W, explicamos lo del reportaje, que son pequeñas preguntitas como para podernos ayudar a hacer la nota, y la otra tiene que ver con lo de las entrevistas. La de las entrevistas tenemos tenemos dos tipos. Una que es personalizada y la otra entrevista, que es la de declaración. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, vamos con temas, yo les hablo de temas concretos. Vieron que ahora tenemos el tema del coronavirus. Si yo hablo con un especialista, con un infectólogo, ahí la entrevista no va a ser de la persona, sino que estamos consultando a alguien especialista, a alguien que sabe del tema, para que nos comente, nos dé información sobre, en este caso, lo que es el coronavirus. ¿Se entiende? O sea, estamos consultando a alguien entendido, a alguien especialista, para que nos dé información, porque sabe sobre este tema. Esa sería la declarativa, porque consultamos a alguien destacado para que nos hable sobre un determinado tema. Y la personalizada tiene que ver, qué sé yo, vieron que a Dybala le agarró también el coronavirus. Yo lo entrevisto a Dybala para ver cómo se siente, cómo la está pasando, que nos cuente cómo es su vida, previo a la cuarentena, cómo la está... Ahí él me está respondiendo sobre él. O sea, cómo le tocó vivir, cómo está pasándola, qué hace, qué deja de hacer. ¿Por qué? Porque ahí lo que es una persona es reconocida la persona, porque no es Fernando Alcázar, es Dybala. Entonces, una persona sumamente reconocida en el ambiente deportivo, a nivel internacional, justo le agarra lo que es el coronavirus. Entonces, esa entrevista que yo le voy a hacer es personalizada, porque yo quiero saber cómo le está pasando, qué hace, qué deja de hacer, cómo le fue. Yo no le estoy preguntando a él qué es el coronavirus. A él lo que le estoy preguntando es cómo la está pasando él, cómo es vivir con el coronavirus. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre la personalizada y la otra? Esto es bueno. Y ya seguimos, así lo hacemos, tratamos de hacerlo más rápido. Después, la otro tipo de entrevistas son las encuestas. ¿Vieron las encuestas que van, no sé, sobre todo en las campañas políticas? Que es, ¿usted votaría fulanito de tal? Sí, no, no sé, no respondo, no contesto. Son preguntas que tipo, con una crucecita las resolvés, y eso sirve para hacer una entrevista. En el caso de la entrevista, no sé, decir, bueno, entrevistado a fulanito de tal, tantas cosas, tanto lo otro. Pero esa es la común, es la que se hacen para averiguar algún dato, son las encuestas comunes. Después, los géneros de opinión. Los géneros de opinión tenemos el editorial, que sería el alma del medio. Cuando hacemos referencia al alma es, bueno, ahí nosotros vamos a poder conocer cuál es su pensamiento desde lo político, desde lo económico, desde lo religioso. ¿Por qué? Porque ahí vamos a saber, póngale un determinado tema. El año pasado, el anteaño pasado, era sobre el tema de la ley del aborto, ¿se acuerdan? Que se estuvo trabajando. Bueno, había algunos medios que estaban a favor de todo, y cada uno daba su opinión, y las notas estaban referidas a todo eso. Bueno, el editorial es eso, marca cuál es la postura. Y el editorial la van a encontrar ustedes siempre en los diarios,
en la misma página, con el mismo tipo de letra, y por lo general son una o dos personas que se encargan de escribir el editorial. Suele haber divididos de acuerdo al tema sobre el que van a trabajar la editorial. No sé, si es de política puede haber uno, si es de economía puede haber otro, pero son dos o tres y no lleva firma. ¿Por qué? Porque eso significa que es el pensamiento del diario. Yo por eso le hago esta aclaración. No lleva firma porque es el pensamiento del diario, del medio. ¿Por qué? Porque si después hacemos referencia a la columna de opinión, es un comentario firmado por un colaborador. Ahí se entiende. O sea, alguien escribe una columna y de esa manera firma a alguien esa nota dando a conocer. En este sentido, bueno, lo que hace a la columna, dice, es un comentario firmado por un colaborador habitual sobre un tema de actualidad, suele aparecer en lugares fijos dentro del periódico y ocupa el tamaño de una columna, por eso siempre van a encontrar una columna, de ahí su nombre. Los columnistas suelen ser escritores de prestigio, por lo que las columnas son un género más que importante entre lo que es esta parte, ¿no? O sea, no sé, la palabra de un especialista en algo es reconocido. Después, tenemos un artículo de fondo que es la diferencia o de opinión, que también dice, en este caso, la argumentación que contiene el pensamiento o la opinión de una personalidad reconocida en relación con un tema concreto. El artículo suele ser extenso, venir firmado y es responsabilidad del autor. Acá sí, es un tema de opinión, pero el responsable no es el medio. El que se hace responsable es la persona que lo escribió, que puede coincidir o no con el pensamiento del diario, pero es muy raro que le den a escribir a una persona una nota de opinión que no tenga relación con lo que dice el medio. Después, la carta de escritor al director o la carta de lectores. No sé, es una carta que el público escribe. No sé, salió una nota sobre un determinado tema. A ustedes les gustó y escriben sobre esa nota, dando una opinión, explicando. Si al director le gustó, se las publica. Es porque se habla de opinión, porque la opinión es de ustedes en eso. Y después tenemos lo que es el género mixto, que es la crónica. ¿Saben lo que es una crónica ustedes? Sí. ¿Qué sería la palabra crónica? No la del canal, ¿eh? ¿Alguien sabe por ahí? Crónica. Les comió la lengua los ratones todos. Bueno, crónica es narrar un hecho de forma cronológica, o sea, una fiesta de cumpleaños, un partido de fútbol, para escribirlo es una crónica. No sé, en una fiesta de cumpleaños no podemos empezar diciendo, bueno, ingresó la cumpleañera junto al padre y los hermanos, después estuvo la fiesta carioca, bueno, pero se bailó, o sea, no podemos estar en el principio, ir al fin, volver al medio, no. Lo que tenemos que hacer es decir, bueno, desde que comenzó hasta que termina de forma cronológica, cómo fueron sucediéndose los hechos. En un partido de fútbol lo mismo, es decir, bueno, arrancó el partido, cómo fueron las jugadas, si hubo una jugada de peligro a los 5 o 10 minutos, al fin, y todo así una forma cronológica de cómo se fueron dando las cosas. Por eso es crónica, o sea, vamos contando de qué manera fueron sucediendo los hechos. No podemos poner al principio lo que sucedió al final, ni al final lo que sucedió al principio. Por eso es forma cronológica. La crítica cultural es de un especialista, de una persona, no sé si han podido ver o leer o escuchar o ver en la televisión, que cuando hablan de cine, cuando hablan de teatro, hay una persona que es especialista en eso. O sea, si a mí me preguntás de teatro, de cine, yo te puedo decir, ah, linda la película, qué bonita, che, pero después no me pregunté más datos porque no tengo ni idea. Entonces, esa persona que es especialista te va a poder dar una información de quiénes son los que trabajan, cómo es la película, cómo deja de serlo. O sea, te va a narrar, te va a escribir con
importancia destacada de todo eso, porque la persona sabe, por eso es una crítica cultural. A ver qué nos queda. De este lado, la crítica cultural, que ya venimos, la crónica clínica. Y, a ver, tenemos las 6, las 7. Y la última que nos está quedando tiene que ver con los géneros mixtos. Ya me estaba quedando acá. Los géneros mixtos tienen que ver con lo que hace referencia a lo que son, a ver, ¿dónde lo tenemos por estos pagos? Géneros mixtos. Que ya referimos a lo de la crónica y todo lo demás, la crítica cultural, y después lo que nos quedaban eran los géneros visuales. Los géneros visuales tenemos la fotografía, que vieron que en cada nota aparece una imagen, una fotografía. Esa fotografía, ¿vieron la del nenito? Que yo les di la de 8 años, que estaba. Bueno, esa es una fotografía de acompañamiento, porque estaba mostrando cómo había quedado el lugar que había quemado el nene. Esa imagen acompaña, si fíjense cómo está. Y hay otro tipo de imágenes que son más que importantes. No sé, pónganle que, vieron que a nivel mundial, hoy la pelea con el tema del coronavirus está entre China y Estados Unidos, que se pelea uno y otro. Una foto que no sería mucho, que para quienes por ahí están conociendo el tema, no necesitaría y hablaría por sí sola, sería darse la mano el líder chino con Donald Trump. ¿Se imaginan? Dándose la mano, dándose un abrazo. Y eso no es una imagen ilustrativa, es una imagen importante. ¿Por qué? Porque están dando a conocer que ha empezado una buena relación, tienen a eso con un pie de foto y algunas notitas cortitas, ya lo aclararon. Entonces tenés la foto solamente ilustrativa, como la que yo les decía al nenito de los 8 años, ahí con el registro civil incendiado, y esta nota para destacar. Después tenemos el reportaje fotográfico. Yo les daba, siempre doy de ejemplo, el reportaje fotográfico es son secuencias de fotos una tras de la otra. ¿Vieron que si ustedes dejan apretado el celular, le sale una foto al lado de la otra? Bueno, si ustedes prueban, no sé, viene alguien caminando, ustedes a esa persona dejan el celular apretado cuando están sacando fotos, después cuando la pasan, reviven como si fuera el movimiento de una persona caminando. Ah, sí, que saca muchas fotos. Sí, va como cámara lenta. Sí, le sacan un montón de fotos. Bueno, eso sería, hay un caso de un fotógrafo que le habían dicho que iba a haber una reunión entre dos personas importantes. Fue a sacar porque quería sacar esa foto, pero se encontró con que terminó en un asesinato, eso. Y el periodista lo que hizo fue dejar apretado el gatillo de la cámara fotográfica desde el momento que llegó hasta que terminó. Entonces hizo toda una secuencia desde el momento de la llegada, desde el momento que le pega el tiro, o sea, todas las fotos, una al lado de la otra, se transformó en una fotografía, lo que yo les decía, de reportaje fotográfico. O sea, en vez de estar filmándolo, porque no tenía para filmarlo, porque es viejo esta nota que yo le estoy diciendo, el tipo lo que hizo fue publicar. Lo publicaron en los diarios, publicaron en la televisión, y quedó marcado como esas fotografías mostraron un hecho en sí. O sea, se da cuenta, o sea, hagan la prueba ustedes con el celular de una cosa y les va a quedar, si tienen apretado y van moviendo lo que va sucediendo, les va a quedar registrado todos los movimientos de Es algo. como cuando ves en una película estas de las cámaras disparadas. Exacto. Exacto. Esto es una cosa así, eso es lo que se trata puntualmente. La otra, la del fotomontaje. La del fotomontaje ustedes conocen mucho porque a través de los memes, ustedes en los teléfonos hacen un montón de cosas. O sea, digo ustedes, hablo de los chicos, ¿no? Que por ahí le agregan una cosa, sacan a una persona, le ponen, no sé, a alguien, los famosos memes. Vieron que algunos le ponen una cara de una cosa y otra, bueno,
Es fotomontaje nada más que, bueno, no sé, pónganle que una personalidad, alguien destacado, salva a alguien y a lo mejor en el cuerpo de Superman le ponen la cara de esa persona. Entonces, ahí se han hecho un fotomontaje. Le ponen la cara a una persona y es como que lo dejan en alguien sumamente destacado. Ese por un lado. Después, el humor gráfico. Hay una diferencia en el porque por ahí algunos confunden lo que es el fotomontaje con el Photoshop. El Photoshop es simplemente mejorar las fotografías. Ojo con pasarse, porque en una revista había salido una vez, se le habían pasado de Photoshop, le habían hecho desaparecer el ombligo a una persona. O sea, le habían retocado tanto que no le encontraban el ombligo ni por casualidad. O sea, se pasaron de mambo y cuando sin ombligo, todo tenemos, más grande, más chico, hundido, sin hundir, salido, pero tenemos todo ombligo. Bueno, esta mujer no tenía ombligo. Le habían acomodado de tal forma. Entonces, está bien. La mayoría de ustedes no sé, cuando ven una imagen, ya sea en televisión, cuando la ven en una revista, no piensen que son así esas personas. Hoy, las cámaras con las que te filman en los canales de televisión tienen filtro y tienen Photoshop, ya de estos mismos te van acomodando. Las imágenes, las que sale la gente en las revistas y eso también tienen Photoshop, así que no son reales esas personas. Cuando las ven en la vida real, se llevan una desilusión de aquellas. Así, porque usted dice, mirá qué bárbaro, pero era esto, después termina diciendo, bueno. Entonces, para diferenciar lo que era fotomontaje con lo que tenía que ver con el Photoshop, que por ahí algunos confunden, no, Photoshop es otra cosa, es retocar, acomodar. Y lo que es el humor gráfico, ¿vieron los diarios atrás? En los diarios, en la última página del diario, van a encontrar que son la parte de los chistes que le llaman. Bueno, ahí tenemos varias partes. Tenemos el humor gráfico, que es la viñeta es como una tira, como venía Clemente, como venía, no sé, Mafalda, como venían varias. Entonces, es una historieta que se va contando. Eso es la viñeta. Es lo que es la tira. Y la viñeta tiene que ver con algo que vamos a trabajar con ustedes. La viñeta es una imagen que hace alusión a un determinado tema. No sé, yo después se los voy a mandar para que lo puedan tener mucho más gráfico todavía. No sé, hay algo, no sé, pónganle, para un ejemplo que me viene ahora, bien, ustedes ya lo van a ver, Revolución Industrial, donde el empresario era como que con todos los adelantes, con todas las cosas, tenía apretado siempre al empleado, ¿no? Que no tenía beneficio de cosas. Y siempre aparece una imagen de una persona como que está sometiendo a la otra. Entonces, la viñeta lo que te muestra es un dibujo, pero también una connotación, algo atrás. O sea, que vos puedas identificar qué es lo que quiere decir ese dibujo. ¿Qué quiere decir ese dibujo? No solamente lo que está viendo vos en la imagen. Y después tenés los chistes gráficos comunes. ¿Qué es? No sé, sobre algo. Que no tiene nada que ver ni con cuestiones políticas, ni con absolutamente nada. Es para distender. Tenés en el diario un chiste sobre una determinada cosa, sobre algo. Es como para distender, o sea, tenés la tira, que sería eso de Mafalda, lo de Diógenes y el Linchera, bueno, hay un montón de cosas de tiras que las pueden ver. La viñeta es lo que yo le digo, un dibujo, pero que tiene una connotación atrás para poder entender. Y lo del chiste común. Esto es simple y sencillo. Y después, las infografías, ya con esto cerramos. La infografía, ¿han hecho alguna infografía ustedes en algunas materias? No. No. Creo que no. Bueno, cuando a ustedes les mandan en un mapa, por ejemplo, marcar algo. Sí. Bueno, una infografía, por ejemplo, hubo un accidente en una esquina, un choque.
Vieron que suele aparecer un croquis donde indica de dónde venía un auto, de dónde venía el otro, con datos. Bueno, eso es una infografía. No sé, vieron que por ahí cada 2 por 3 aparece el descubrimiento de algún resto fósil de algunos animales prehistóricos. Bueno, suele aparecer donde te marca cómo sería el animal, en el lugar donde lo encontraron, detalles de qué es lo que come, un recuadrito donde se, obviamente, como dijo Susana, y vivo, cuando dijeron de un dinosaurio. Vamos a hacer todos los días, ¿sí? Clase. Cuando ustedes quieran. Cuando ustedes quieran. Yo en esto quería explicárselo porque para que lo vayan entendiendo y si tienen, les quedó alguna duda, me avisan. Yo estos se los voy a publicar, se los voy a pasar también para que les quede. Entonces, lo de el último, lo de la infografía, ayuda para reforzar un determinado tema. Por ejemplo, ¿de dónde surgió el coronavirus? Agarramos un mapita de China, está todo China, porque China es bastante grande, y en ese mapa es como que extraemos la ciudad donde ocurrió, donde empezaron a aparecer los primeros casos de coronavirus. Entonces, esa infografía, esa información nos permite que en China podemos ubicar dónde queda ese lugar y a esa población le podemos agregar datos, qué sé yo, cuántos habitantes viven, de qué viven, cómo se llamaba la primera persona. Es un montón de datos que te permite dar, porque a veces a lo mejor no tenés fotografía, no tenés, pero esto te sirve de complemento. Entonces, esa es la infografía. Yo le digo, esto quédense tranquilo que yo después, junto con el otro material que les voy a mandar por la tarde, que es un trabajo práctico que tienen que hacer y entregar el 19, yo les voy a mandar lo que tiene que ver, lo que es una infografía, bueno, todo ese tipo de cosas como para que ustedes lo puedan ir viendo. Y después... ¿Cuándo nos va a mandar otro trabajo? Hoy, porque yo tengo fecha hoy con uno de ustedes y lo tienen que entregar el 19. Todos los trabajos son para el 19, por lo que estoy viendo. Y depende Para de el las 14 materias, los otros. No sé depende de la qué fecha. La química es para el 14. El de Bueno. matemática también es para el 14. Bueno, ahí me mandaron algunas cosas, pero eso lo vamos viendo. Yo no, o sea, les voy a mandar algunas cosas, algunos trabajos prácticos. ¿Tuvieron mucha dificultad para hacer el trabajo práctico? ¿Lo pudieron hacer? ¿Les resultó...? No. ¿Lo corregiste? No. En estos días me faltan algunas cositas porque nos han tenido reuniones y eso de la escuela. Los estuve viendo, algunos he recibido también ayer y antes de ayer que me faltaban. ¿Cuándo cierra el trimestre? Eso es lo que iba a preguntar. Pero es una cuestión que no va a ser por nota, por lo que tenemos. No sé ¿Y cómo cómo va a bien, ser? No merezco un día. Yo Me primero van a poner muy bien. van a tener, lo que sí van a tener en cuenta es el cumplimiento de cómo fueron las cosas. Por eso se fueron... Sí. Si llegás los trabajos tarde, yo creo que se tendría que bajar la nota, ¿no? Qué raro. Pero eso depende también. Eso depende también, porque si vos, ha habido algunos casos donde había chicos que no tenían computadoras, había chicos Yo que... tampoco tengo computador, entregué todo. No, acá presente. pará. Había chicos que no tenían computadora, no tenían correo, no tenían teléfono, han pasado algunos casos, entonces como para esos chicos, en esos casos puntuales, se tiene en cuenta, ¿se entiende? Aquellos que por ahí tenían todos esos elementos. Pero una cosa atrasarse unos días y otro que te lo entregaron 2 semanas después. Bueno, Claro. esas cosas, por eso mismo, esas cosas se tienen en cuenta y a nosotros nos están pidiendo ese tipo de cuestiones. Entonces, ¿quiénes son los que faltaron? A nosotros nos piden una planilla. Te dice, ¿quiénes te entregaron? Fulanito, menganito. ¿Quién te falta entregar? Este y este. ¿Se entiende? Toda esta información es la que nosotros estamos dando a los directores. Porque ellos después van a ver si es con un solo profesor que tuvieron ese problema o si ese problema lo tuvieron con todos los profesores. ¿Se entiende? Que a lo mejor lo decís, y con uno trabajaron y con los otros no. Y si no trabajaron con todos, ¿por qué no trabajaron? ¿Cuál fue el problema? ¿Se entiende? Hubo chicos que no tenían
sea, celulares, no tenían correo, dónde ubicarlos. Una vez que se los pudo localizar a esos chicos, que se les dio, en el término de una semana y media, entregaron todos los trabajos. O sea, cuando se les dio la tarea, que se los pudo localizar para darle la tarea, en una semana los entregaron a todos. Y otro, hubo que ¿Y entonces cómo va a ser si nos connota? Entonces van a poner muy bien, ¿y eso? No, va a ser una Como en la nota primaria. diferente, no es que va a ser que decir, bueno, yo los evalúo a ustedes solamente, va a haber, eso todavía nos falta que nos cierren a ver cómo lo van a hacer. Es una situación muy especial, chicos, porque ustedes imagínense que nosotros teníamos previsto trabajar mucho en radio, hacer un montón de cosas, y nos encontramos con que no pudimos hacer nada. Tuvimos, ¿cuánto? 2 veces nos vimos nosotros Y si no todo el año. evalúan con nota, después en los otros trimestres, ¿cómo van a hacer? Cuando Y volvamos a clase. nadie sabe qué es lo que va a pasar, porque ustedes fíjense que ya ahora en mayo sería Bueno, que nos van a pasar a todo y supuestamente, listo. sería el cierre de año, sería el cierre del trimestre. Ahora Sí. creo que en mayo, por ahí, ya estaría el primer trimestre. Son cosas muy excepcionales, porque nadie pensó que esto iba a suceder. Es más, nosotros tuvimos que salir a improvisar, a salir a buscar formas de podernos contactar con ustedes y tratar de darle las clases de la mejor manera posible. Yo, sinceramente, a mí me gusta dar más este tipo así de clases, pero en la clase, en el aula, de poder explicarle, de llevarle material, de darle cosas, de que puedan trabajar en el aula, que conozcan lo que es. Y bueno, tuvimos que adaptarnos a ir bajando cosas para poder darle que ustedes puedan ir trabajando. O sea, como en la parte mía, que Y es una sí, es materia más fácil específica. por clase que lo que se hizo acá. Acá estamos viendo temas que por ahí no vimos nosotros nunca. Nadie, porque no hemos tenido clase. Yo por lo menos con ustedes creo que tuve 2 días, nada más. Y hay con algunos profesores que ni tuvimos. Bueno, 2 días, nada más. Y es más, le habían dado este material para poderlo trabajar, porque esto se trabajaba en la primera parte para poder trabajar. Y tuvimos que salir a acomodar cosas para otro lado. Entonces, creo que va a haber un montón de cosas a tener en cuenta, contemplaciones, pero o sea, no es que los van a salir a decir, ah, no, pero fulanito, menganito. Es una situación que se tiene que entender, que es atípica para ustedes, para nosotros, y esto demostró que había mucha gente que también se tuvo que poner a tiro. Yo no tuve problema en armar rápido un grupo de WhatsApp, porque para mí me resulta mucho más fácil contactarme con ustedes a través del celular, y cualquier duda que tengan, cualquier inquietud. Yo hasta creo que algunos hasta eran la 1 de la mañana en alguna ocasión, y he contestado algunas dudas que tenían, me preguntaban algo, yo no tengo problema, me dejan el mensajito, cuando lo veo, le contesto y no hay problema. Pero de eso, hay mucha gente que también tenemos que ubicarnos en esto. Pero la idea de los trabajos van a ser, yo por eso les preguntaba si les resultó muy difícil el hecho de poder trabajar en grupo, porque ya lo tienen hecho, trabajar en algunos trabajos prácticos de esta manera también, decir, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro, como para poder trabajar y tener algún material. Igual después les voy a pasar algunos videitos de algunas cosas de radio. Me gustaría haberse explicado de otra manera, pero por lo menos ir dándolas, cosas que ustedes, cuando nos vuelvamos a reencontrar, no estén tan perdidos. Mirá, nos está metiendo, no nos mete el perro, nos mete el gato, Bruno. Se me metió la pieza, no lo puedo sacar. Encima es el gato mimoso, repesado. Y bueno, acá, yo porque los tengo encerrados, los perros, si no sabe qué, tendría uno arriba mío ya. Así que, como es... 5 gatos ahí en esta casa. Y bueno, está bien. Así que los tratarás bien, porque si no se irían. Así que esa es la realidad. Tratar de trabajar de la mejor manera, cosa que cuando nos vuelvamos a encontrar, sepan medianamente de qué estábamos hablando, volveremos a explicar, y le vuelvo a insistir, las dudas que ustedes tengan, me mandan los mensajitos, yo no tengo problema en contestárselos.
Es la mejor Bueno, manera. entonces en como- conclusión no se sabe qué se va a hacer con las notas y los trimestres. Todavía faltan cerrar porque eso no depende ni siquiera de acá. Es más, si lo saben todavía nosotros no nos comunicamos. Pero esto es un cambio constante, fíjense que van cambiando todos los días cosas en todos los sentidos. Mm. Entonces, a veces se pone más difícil.